Una de las formas que tenemos casi todo el mundo a la hora de conseguir información en Internet es utilizar un buscador, como es el caso de Google. Hay otros buscadores en el mercado, sin embargo este es el más conocido. No debemos confundir un buscador como Google con un navegador. El navegador, digamos que es la interfaz o la herramienta para poder navegar a través de Internet, para poder desplazarme entre páginas web, y un buscador es una página web que tiene un programa muy potente detrás que nos permite arrojar diversos resultados que están enlazados en las famosas arañas que tiene Google a la hora de conseguir contenidos en Internet, ¿de acuerdo? Bueno, pues teniendo en cuenta esto, digamos que hay diferentes formas de trabajar para hacer una búsqueda más efectiva que lo que habitualmente hacemos de manera un poco sin conocimiento, ¿no? De manera natural. Para hacerlo, en este video tutorial vamos a explicar cuáles serían los consejos o las técnicas que usamos a la hora de realizar una búsqueda efectiva en Google. Bien, lo primero, pues lo habitual es buscar una serie de términos, como por ejemplo puede ser periodismo, y quiero que se fijen en lo primero que sucede. Lo primero que ustedes están viendo es que se despliega el menú de Google y nos da los primeros resultados. Estos son los primeros resultados que indican que esas son las palabras más buscadas. Entonces podemos, por ejemplo, seguir con nuestra búsqueda genérica o podemos ya ser más específicos, como por ejemplo periodismo digital definición. ¿Cuáles son los resultados y por qué nos aparecen primero unos resultados y después otros? Eso tiene que ver con el posicionamiento, ¿no? Vamos a analizar diferentes aspectos de un buscador. La primera parte, nos aparece el número de resultados relacionados con esta serie de palabras o concepto, periodismo digital definición. Bien, nos aparece que hay 364.000 resultados. Cada uno de esos resultados es una página que está relacionada con este término. Y lo primero que nos aparece, en este caso concreto, al pensar en una definición, nos aparece el resultado de la Wikipedia. ¿Por qué? Pues porque la Wikipedia es la página web más usada en cuanto a enciclopedia y en cuanto a conceptos, ¿no? Entonces en este caso es normal que suceda de esta forma. Suele haber una columna a la derecha que en ocasiones vamos a ver con publicidad, y en este caso, como estamos hablando de terminología, quizás por eso no estamos viendo realmente mucha publicidad. ¿Cómo podemos analizar cada uno de los resultados? Lo primero que nos aparece en la parte superior es la fuente, de dónde viene ese contenido. Después nos aparece el título, que es interactivo, y una especie de resumen corto de 2 o 3 líneas sobre el concepto que estamos hablando. También Google se encarga de darnos sugerencias a través de menús que son desplegables. Cada vez que damos esta flecha, al pulsar, se abre y se expande. Siempre todos los resultados van a páginas web que pueden ser la misma o pueden ser diferentes. Fíjense que aquí aparece la Wikipedia, otra vez aquí la Wikipedia, pero en este resultado, que es el periodismo digital ejemplo, hay un resumen de esa respuesta y después hay otro enlace, que es este de aquí. Podemos adivinar o podemos descubrir varias cosas. En este caso, por ejemplo, el dominio org es organización. En el caso de la Wikipedia, una organización sin ánimo de lucro. Pero si accedemos a este dominio, vemos que SEO. SEO es el dominio de Colombia. En este caso, es un dominio de empresa, es una escuela, y podemos seguir expandiendo los diferentes bloques relacionados con periodismo digital. También podemos seguir bajando. Y hay otro dato interesante y tiene que ver con la fecha. Aquí sí que nos aparece una fecha de este artículo del año 2009, o sea que es bastante antiguo. Aquí nos aparece 2016. ¿Por qué nos aparece primero el 2009 y después el 2016? Por el posicionamiento. Tiene que ver con el posicionamiento del artículo. Este artículo está mejor posicionado y seguramente se haya accedido muchas más veces que el artículo del país del año 2016. Bien, podemos seguir bajando. Google siempre nos va a ofrecer búsquedas relacionadas, como ven, y después los diferentes enlaces para navegar a las siguientes páginas.
mientras más lejos nos vayamos de la página principal, menos posicionamiento tiene ese contenido, que no tiene que ver eso con que sea más interesante o menos interesante para nosotros. Otra característica que tenemos en los artículos o en los resultados, por ejemplo, en este caso nos está indicando que esto es un PDF. Esto es un documento en PDF. Si pulsamos en él directamente nos va a un artículo. En este caso sobre periodismo digital, que se ve bastante interesante, de la Universidad Oberta de Cataluña. Si les interesa, por ejemplo, a mí este me parece muy interesante, fíjense que en mi navegador, en Google Chrome, tengo instalado ya, viene por defecto el lector en PDF. Entonces, simplemente lo que hago, tenemos aquí varias opciones. Yo podría ponerle un marcador, podría imprimirlo directamente o podría descargarlo, que es mi caso. Voy a descargarlo y sé que está en la zona de descargas, ya tengo mi documento guardado. Ahora nos vamos otra vez a la primera página. Pulsamos en 1 y nos vamos a la portada de nuestro resultado. Tenemos también otro icono que nos puede servir y es un icono universal. Tenemos que aprender a conocer los iconos. En este caso es el icono de compartir. Si yo pulso, me permite directamente compartir en Facebook, Twitter o por correo, o simplemente copiar el enlace y compartir ese enlace. Ven la URL que es g.co porque es un acortador, es lo que se llama acortador y en este caso es el acortador de Google. Queremos ver de qué forma podemos reducir estos 364.000 resultados. ¿Es posible? Por supuesto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues usando las herramientas adicionales que tiene Google. Por ejemplo, yo, si me interesa sobre periodismo digital definición una imagen, pues pulso en imagen y ya me aparecerían imágenes. Entre ellas, por ejemplo, podría aparecerme alguna infografía que fuese interesante. Por ejemplo, esta me parece interesante, es un mapa mental sobre las ventajas y las desventajas del periodismo digital. En este caso, al hacer clic, podría acceder, como ven, al mapa mental y al diagrama que estamos hablando. Seguimos navegando por las diferentes formas de ver la información. Tenemos noticias relacionadas con periodismo digital. Vamos a quitar definición y así nos aparecería, ¿no? Sobre periodismo digital, noticias relacionadas con el mundo del periodismo digital. Libros. Google, la empresa, también tiene un apartado relacionado con la biblioteca que además nos permite, además de leer, nos permite comprar. Entonces, por ejemplo, en books.google.es nos dan como una introducción a determinados libros que después nosotros podemos comprar. Nos dice conseguir libro impreso, vamos a ver si existe. ¿Veis? Y podríamos conseguir el libro en impreso y comprarlo. Además de noticias, imágenes y libros, podemos conseguir vídeos relacionados con periodismo digital, que no es un buscador de YouTube, es el buscador en formato vídeo dentro de Google. Y una de las cosas que es recomendable, por ejemplo, para no tener que navegar hacia atrás o hacia adelante, sería abrir el enlace en una pestaña nueva. Y aquí vemos otro artículo y vemos un vídeo, otro vídeo relacionado con el periodismo digital, en este caso con los community managers. Muy bien, muy buenas tardes, un cordial saludo para...
Podemos verlo directamente aquí o podemos acceder al vídeo en el canal original en YouTube. Y también lo que podemos hacer en este caso es guardar este enlace. ¿Cómo lo hacemos? Pues forma parte también de la organización. Hay un video tutorial donde yo les muestro cómo podemos guardar y enlazar la información en Feedly, y en este caso también podemos utilizar los marcadores del propio navegador, en este caso Google Chrome. Cuando yo les digo que yo, por ejemplo, trabajo con Google Chrome a través de mi cuenta de Gmail, esto significa que yo tengo una cuenta asociada, y esa cuenta asociada me va a permitir tener organizados en cualquier lugar mis marcadores o favoritos, que serían las páginas que yo guardo de internet. Entonces, el formato para hacerlo es el siguiente: yo pulso en la estrella, en el enlace, que es en este caso en este vídeo, y aquí me aparece el nombre. Yo puedo cambiar el nombre que yo quiero y puedo seleccionar dónde guardarlo. En principio yo puedo guardarlo en la barra de marcadores y directamente me aparece aquí. Pero si yo lo que quiero es organizar, por ejemplo, mis marcadores de otra forma, podría hacerlo. Pulso sobre la misma barra y puedo escoger en el administrador de marcadores ver cómo se ven, ¿no? Entonces, en este caso, fíjense que aquí tengo los marcadores. Puedo editar y cambiar el título, que es realmente muy grande. Le doy a guardar y después yo podría organizar los marcadores. Fíjense que yo tengo aquí la barra de marcadores y podría crear una carpeta. Podría hacerla general, puedo poner vídeos, y dentro de esa carpeta podría arrastrar y añadir el webinar. ¿Okay? Fíjense que ya me aparece aquí la estructura en forma de árbol, con carpetas y subcarpetas. Cierro porque esto queda guardado y fíjense lo que sucede. Yo podría aquí tener varias carpetas y organizar mi barra de marcadores. Lo importante de tener la sesión abierta dentro del navegador, en este caso Google Chrome, es que todos esos marcadores que yo estoy organizando aquí los voy a mantener siempre conmigo, y si yo me voy a otro ordenador, una vez yo dé de alta en ese ordenador nuevamente mi usuario dentro de Google Chrome, voy a tener la misma configuración y la misma organización en ese ordenador. Es decir, yo realmente estoy organizando todo esto en la nube y siempre lo voy a tener conmigo. Entonces, a la hora de organizar contenidos es una de las mejores opciones que existe. Además de estos primeros resultados, también yo tengo otros, como pueden ser mapas, compras, vuelos y financiación o finanzas, ¿vale? Pero aparte de eso, tengo aquí más herramientas que se relacionan con los resultados que yo tenga en ese momento. Por ejemplo, aquí yo puedo ser más específica, y es la parte más interesante a la hora de buscar. Puedo poner el último año, o el último mes, o la última hora. Vamos a poner el último mes, por ejemplo. Entonces, fíjense que son contenidos relacionados con periodismo digital, pero muchos más actualizados. Vídeos, en este caso, si le damos a todo y volvemos a poner último año, siempre me van a salir los últimos resultados o los resultados más recientes. En este caso, hace 3 minutos hay un contenido que acaba de actualizarse. Este es del 14 de marzo. Podemos abrir en una pestaña adicional. Aquí tenemos otro de la UOC, Universidad Oberta de Cataluña. Y aquí tenemos otro, por ejemplo. ¿Ok? Tenemos 3 artículos que, como les digo, también podemos organizar en nuestros marcadores. Siempre pulsamos en la estrella. Aquí está el artículo. No me interesan estas carpetas, así que lo que voy a hacer es crear una carpeta nueva. Dentro de la barra de marcadores voy a crear
la carpeta relacionada con periodismo digital. Le doy a guardar y aquí está el artículo. Bien, me voy al otro artículo, favoritos, periodismo digital, y el otro artículo, favoritos, periodismo digital. Bien, así podría revisar estos artículos de manera más profunda en un momento en que tenga más tiempo y no los pierdo. Si yo añado una pestaña y me voy al artículo, ven, ya lo tengo aquí nuevamente seleccionado. Ya saben qué es en herramientas. También tenemos otra forma de filtrar y es, por ejemplo, relacionado con los idiomas. En este caso, obviamente, los resultados van a ser en español porque los términos son en español, pero si yo, por ejemplo, escribo social media, que es una palabra que se está usando mucho en inglés, pero también en español, pues me podrían salir diversos resultados. Normalmente Google va a geolocalizarme, y más a una persona que ya está dentro de Google con un usuario. Tú tienes un perfil ya creado, ese perfil lo conoce Google y los resultados que te van a dar siempre van a estar relacionados con tu idioma y tus preferencias habituales. Entonces, siempre va a suceder esto. Pero sí es verdad que podemos filtrar por si acaso hay alguna palabra o alguna página web que tenga otro idioma. Después, ya saben que podemos incluso poner últimas 24 horas, por ejemplo, y también qué tipo de resultados, ¿no? Podemos borrar esta configuración para que sean todos los resultados. Hay 8 millones de resultados. Vamos a ver si reducimos la cantidad. Seguramente sí están más reducidas, ¿ok? Si hacemos una búsqueda general de social media, hay muchísimos términos relacionados con social media. 8.000 millones de resultados. Sin embargo, si empezamos a especificar, se va a reducir seguro. Vamos a pulsar y vamos a añadir último mes. Hay 645 millones de resultados. Si además le añadimos solo páginas en español, hablamos de 66 millones. Pasamos de 8.000 millones a 600 y pico millones a 66 millones. Así que fíjense cómo se ha reducido, ¿de acuerdo? Si hacemos un filtrado, no solamente en los contenidos en general, sino, por ejemplo, en que nosotros lo que queremos es una imagen, tenemos todas estas imágenes relacionadas con social media, ¿ok? Pero si pulsamos en herramientas, tenemos la opción de filtrar a través de varios aspectos. No solamente el último mes, sino que también podemos buscar imágenes grandes, medianas e iconos. Fíjense que ahora, si nosotros pulsamos en esta imagen, veremos que tiene un tamaño de 990 por 600, en este caso 1024 por 576, es decir, hay diferentes tamaños de imágenes, 1200 por 900, ¿ok? Bien, si seleccionamos grandes, fíjense, 3241 es una imagen cuadrada, 3241, aquí tenemos otra, 2060. Si seleccionamos iconos, estamos hablando del tamaño de un logotipo, 256 por 256. Además,
podemos seleccionar en las imágenes de social media los colores que queremos que prevalezcan, ¿no? Vamos a seleccionar de nuevo grandes y queremos que prevalezca el rojo. Fíjense la diferencia. Casi todas las imágenes tienen una base en rojo. Y después hay un aspecto importante, depende del para que usemos la imagen, tendremos la posibilidad de conseguir algunas imágenes de este tipo de manera gratuita en internet o no, tenemos que siempre analizar el tema de los derechos de autor. Bueno, primero, tienen que darse cuenta de algo que es muy importante, y es que muchas veces las empresas que venden ilustraciones y fotografías lo que hacen es mostrarnos esa imagen, pero con la famosa marca de agua. Entonces, fíjense, esto es una marca de agua. Entonces, es importante que lo tengan en cuenta porque en muchas ocasiones he visto presentaciones donde incluyen imágenes con la marca de agua pegada y eso es feísimo. Entonces, tenemos que tener cuidado con esto, ¿no? Después hay estándares, hay imágenes que son muy genéricas, como por ejemplo esta, que realmente no tienen derechos de autor como tal, ¿no? Pero hay otras, como puede ser esta, que está claro que es un diseño. Entonces tenemos que tener cuidado con las imágenes diseñadas porque pueden tener derechos de autor y nos pueden reclamar. Entonces tenemos una opción en el buscador de Google que son los derechos de uso, donde nos van a filtrar los diferentes tipos de licencias que existen. El problema está en que no siempre las personas que guardan imágenes y las etiquetan en internet ponen los derechos de uso de manera evidente, ¿no? Entonces es una búsqueda bastante complicada. Bien, pues por ejemplo, etiquetadas para reutilización no comercial. Si eres un docente, si tienes un blog y no vas a vender esa imagen, esta sería tu opción. Y tenemos unas cuantas. Vamos a quitarlo del color para tener más opciones y tenemos unas cuantas imágenes que podríamos utilizar. Realmente no muchas, pero estas son las que podríamos utilizar ya con tranquilidad. Después, para reutilización no comercial con modificaciones. Esto significa que yo puedo utilizar estas imágenes y además manipularlas. Otra característica también es que podemos después filtrar a través de las etiquetas. Dependiendo de la imagen, por ejemplo, esta sería iconos para redes sociales. Este tipo de búsqueda también nos sirve para conseguir imágenes o el sitio desde donde vienen, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí fíjense que tenemos iconos de social media o de redes sociales y si nos vamos a FreePic, pues aprendemos que esta empresa nos permite la descarga de iconos y de imágenes gratis para uso personal o comercial con atribución, ¿ok? Entonces, ¿qué significa? Pues que yo puedo compartir, fíjense, pero esto es lo que sucede, ¿vale? Yo tengo que compartir con ellos de esta forma, descarga premium, ¿vale? Yo pago por un sistema o descarga gratuita, debo de poner este enlace que es publicidad donde vaya a compartir esta imagen. Pago o simplemente les doy la atribución. Y por ejemplo, tienes esta licencia de 7,5 € al mes para descargar imágenes con derechos de autor incluidos, ¿ok? Esta sería una opción. Siguiendo con el tema relacionado con las imágenes, cómo buscar imágenes y el tipo de licencias que nosotros podemos tener, ya saben que si pulsamos en herramientas nos aparecen todos los derechos de uso. Y también después otro filtrado que es importante es poder separar, en el caso de las imágenes, lo que serían las imágenes fotográficas de las imágenes prediseñadas, dibujos lineales y GIF. Vamos a, por ejemplo, a escribir manzana y el 90% de los resultados siempre van a ser fotos de manzanas. Pues si yo quiero que no sean unas fotos de manzana, sino una imagen prediseñada, pulso y ya me aparecen imágenes que tienen un diseño, que no son imágenes naturales. Algunas
se nota bastante más que son prediseñadas que otras, ¿ok? Pero por ejemplo aquí es una imagen recortada que tiene un fondo blanco, también es una imagen prediseñada. Si yo me voy a dibujos lineales, ya estamos hablando de un dibujo como este, ¿veis? Y aquí hay una serie de dibujos. Pueden tener color o no, está basado en líneas. Puedo poner que yo quiero dibujos lineales rojo. ¿Ven? Ilustraciones con manzana, se supone que la manzana tiene que estar por algún lugar, los primeros resultados son los que más. Nuevamente aquí, si se dan cuenta, vuelvo a tener una marca de agua de una empresa que vende imágenes y así, ¿no? Además, puedo buscar GIF de manzana. Los GIF normalmente son pequeños vídeos. Son ilustraciones que se suelen mover. ¿Ven? Por ejemplo, hay un programa llamado Canva que incluye en su licencia gratuita y también en la licencia de pago una serie de imágenes que ustedes pueden utilizar. El buscador de Google también tiene otras posibilidades. Por ejemplo, nosotros podemos conseguir la dirección de un lugar a través del buscador. Vamos a poner, por ejemplo, Museo del Prado y nos aparece, esto es importante también que lo sepan, veis que aparece anuncio. Cuando hablamos de que aparece claramente anuncio, esto indica que el Museo del Prado paga por estar en ese primer lugar. Aquí aparecería el resultado natural, aquí aparecerían algunos tweets del Museo del Prado y diverso contenido, imágenes, etc. A la derecha, contenidos relacionados con el Museo del Prado, su sitio web, cómo llegar, guardar. Podríamos hacer clic aquí para ir al mapa o en cómo llegar. Y también tenemos la opción de Maps. Directamente me aparecería el Google Maps, me aparecería la ubicación geolocalizada del Museo del Prado y sus características principales a través de, me aparecería la ubicación en el mapa, yo podría acercarme a lo que sería el Museo del Prado, también podría ver los diferentes espacios, porque estamos hablando de un lugar bastante grande. Cada uno de ellos, como ven, está geolocalizado y además tiene información adicional. Podemos guardarlo dentro de nuestro Maps. Acuérdense que Google Maps formaría parte de esa cuenta que yo tengo ya asociada con Gmail. Y aquí me aparece la dirección que incluso puedo copiar. Tenemos el teléfono, directamente podría llamar. Puedo leer las reseñas, escribir alguna y puedo ver las fotografías que también la gente tiene de, por ejemplo, en este caso el monumento, ¿veis? Están todas las fotos. Y en algunos casos existen fotos como esta que tienen una vista de 360 grados, una vista circular. También nosotros podemos configurar y personalizar nuestro buscador. Pulsamos en configuración, configuración de búsqueda, y aquí existen diversas opciones, como pueden ver, relacionadas con nuestra búsqueda, que hará que nuestra búsqueda sea de mayor calidad. Podemos crear mayor número de resultados. Esto, como ven, nos dice que si vamos a poner los primeros 30 resultados, va a ir más lento el proceso de respuesta. Después tenemos la opción de usar resultados privados o no. Podemos crear búsquedas por voz, tanto en el móvil como en el ordenador si tenemos un micrófono. Y podemos también abrir cada resultado seleccionado en una nueva ventana del navegador o pestaña, ¿ok? Después fíjense que yo puedo configurar la región. Puedo indicar cuáles son los lugares basados en la región. Cuáles son las respuestas basadas en la región que yo quiero, ¿ok?
También podemos cambiar el idioma. Si no lo tienen hecho, yo se los recomiendo, ¿vale? Es importantísimo. Y podemos acceder a la búsqueda avanzada, que esta sería la forma más específica de buscar cualquier cosa en Google. Por ejemplo, puedo buscar de esta forma o puedo buscar frases exactas. Si yo pongo social media, me va a buscar social media. Pero también me va a buscar social y me va a buscar media. Si yo pongo social media, solamente van a salir estos resultados. Después el filtrado de idiomas, la región, las actualizaciones. Si quiero solamente limitar a determinados dominios. Los resultados relacionados con página, enlace, título, texto. Tipo de archivo, puedo buscar solamente PDF y sin filtrar por licencia. Fíjense lo que sucede. Yo quiero buscar específicamente social media. En este caso yo quitaría la primera opción y quiero buscar solamente los PDF. Directamente siempre me va a descargar PDF porque solamente me van a aparecer contenidos relacionados con social media en PDF. Entonces ya saben que entre comillas sería la palabra o el conjunto de palabras siempre específico y después el tipo de documento. Por ejemplo, podemos buscar nuestro nombre. No es lo mismo buscar Carmen Martín Robledo. Aquí aparece, como ven, Carmen Martín Gaite. Imagínense que yo pongo Carmen Martín Robledo entre comillas. Aquí ya no me aparecerían resultados que no estuvieran dentro de lo que sería el nombre exacto de Carmen Martín Robledo. Eso sería una búsqueda específica, siempre entre comillas.